El enunciado nos dice: un entrenador de atletismo que intenta mejorar los resultados de un atleta que salta a longitud observa que al saltar dicho atleta describe una parábola. La expresión analítica de dicha parábola es la que aparece en la lámina. Si la coordenada y equivale a la altura del salto, es decir, la ordenada es altura del salto y coordenada X la longitud del salto, es decir, la abscisa, dibujar la parábola que describe altura máxima que alcanza y distancia máxima que alcanzará. Pero vamos a intentar entender las cosas. Razonemos. Lo primero que me están diciendo es que ese atleta que está saltando longitud describe una parábola. Vamos a suponer que esto representa el suelo. Vamos a suponer que en esta posición se encuentra la plastilina donde va a efectuar la batida. Y vamos a suponer que en dicho salto describe concretamente esta parábola. La expresión analítica de esa parábola, según el enunciado, es I igual x menos 0,2x elevado al cuadrado. Y me advierte, la x, que representa la abscisa, equivale a la longitud en cada momento. Es decir, desde el momento de la batida, que sería el momento cero, va a ser donde vamos a representar, en este caso, el eje Y. En el momento de la batida, según van transcurriendo los segundos o décimas de segundo, va saltando hasta llegar a ese punto que es el salto máximo. En el eje X representamos en todo momento la longitud del salto y el eje Y representa la altura que va cogiendo en dicho salto. Ese sería un poco el esquema del problema. Pues a partir del conocimiento del significado del enunciado, extraordinariamente sencillo. Me dicen que debemos representar dicha función. Yo tengo preparada en la lámina un eje de coordenadas. Vamos a representar, es decir, vamos a hallar la gráfica de esa función, que va a ser la curva que describe cuando salta y que va a ser evidentemente una parábola. Primer razonamiento. Recordemos que X representa la longitud del salto y representa la altura de dicho salto. Consejo, vamos a ordenar la parábola de la forma que yo tengo en la lámina. Menos 0x cuadrado más x. Y recordemos, para representar una parábola hay varios procedimientos. El tradicional consiste en lo siguiente. Vamos a hallar primero el vértice de la parábola. Es un punto de la misma, va a tener el correspondiente valor de x y el correspondiente valor de y. ¿Cómo hallamos el valor de x? Formulita menos b partido de 2a. Yo me voy con estos datos a la expresión analítica, menos b. B es el coeficiente de x, que vale más 1. Luego quedaría menos 1. Partido de 2 que multiplica el valor de a es el coeficiente principal, numerito que multiplica la x de mayor grado, menos 0,2. Vamos a efectuar la operación. Menos 1 dividido entre menos 0,4. Menos entre menos más y 1 entre 0,4, efectuáis la operación exactamente 2,5. Es decir, ya tenemos el valor de la x del vértice de dicha parábola. Para hallar el valor de y, dos procedimientos. Hay una formulita o sentido común. Si x toma este valor, me llevo este valor a la expresión analítica de la función, lo sustituyo en la x y hallaríamos el valor de y. Sustituyo este valor de x en la expresión analítica, opero, yo tengo a la vista el resultado, valor de y, concretamente 1,25. Es decir, en el punto de coordenadas 2,5 para la x, 1,25 para la y, sabemos que la gráfica de la función, concretamente la parábola, tiene el denominado vértice. Y no es suficiente con el vértice de la función, deberíamos proceder
hallar más valores. Pero detalles curiosos. Vamos a recordar. El dominio de una función son los valores que puede tomar la x. Es decir, esta función, teóricamente, aislada del problema, tiene como dominio R. Repetimos, los valores que puede tomar la x de esta función, que es una función polinómica, es R. Pero, detalle, como esta función es la expresión de un problema concreto, hemos de entender que la x de esta función solo puede tomar valores entre 0 y el valor máximo que va a tomar cuando efectúa el salto. Repetimos, la x de esta función solo tiene sentido para valores entre 0 y la mayor longitud que adquiere cuando efectúa el salto. La clave estaría en conocer esos valores, es decir, si esto representa el eje de coordenadas, eje y, altura que va adquiriendo en el salto, y eje x, longitud que va alcanzando progresivamente en el salto, la parábola va a tener una forma de este tipo. Motivo. Hay dos motivos que son sencillos de entender. Primer motivo. Cuando un atleta salta, va desde 0 hasta la longitud máxima que adquiere. Es decir, para empezar x solo puede tomar valores positivos. No va a existir gráfica por debajo del eje x. Y otra forma de razonarlo. Yo sé que va a tener esta forma que nosotros llamamos convexa. Recordad que en esto no hay un acuerdo. Nosotros a esta forma llamamos convexa, otros matemáticos la llaman cóncava. Pues bien, yo sé que va a tener esta forma, se llame como se llame, porque el coeficiente principal, es decir, el numerito que multiplica x cuadrado, es negativo. Luego, esa va a ser, de forma aproximada, la forma en el salto de dicho atleta. Valores convenientes de conocer, esos dos puntos. Este evidentemente va a tener de coordenadas 0, 0 y para hallar ese valor, sencillo, se trata de ver dónde esa parábola convexa corta el eje x. Luego vamos a ver dónde corta el eje x mediante deducción matemática. Sencillo. Ya sabemos que un punto es el 0, 0, pero genéricamente cualquier función del mundo que corte al eje x, para hallar dónde corta el eje x, la y va a tomar el valor 0. Donde pone y ponemos 0 y procedemos a resolver. Analizo la expresión. Es una ecuación de segundo grado. Saco factor común a x y me queda 0 igual a x que multiplica a 1 menos 0,2x. Para que un producto en matemáticas tome el valor 0, uno de los factores tiene que valer 0. Primer caso, que x valga 0. Ya lo sabíamos. Pasa por el punto 0, 0, que es donde inicia o donde se inicia la gráfica de la función. Para que esta expresión valga 0, sencillo, igualamos a 0 dicha expresión y procedemos a despejar la x. Nos quedaría menos 0,2x, pasamos el 1 igual a menos 1, multiplico por menos 1 los dos miembros de la igualdad, me queda 0,2x igual a 1, despejo x, 0,2 que pasa dividiendo. Efectuamos esa operación y vamos a obtener concretamente 5 metros. Es decir, dos conclusiones muy importantes. Nuestra parábola tiene el vértice en el punto de coordenadas 2,5, 1,25. Y nuestra parábola corta, en este caso al eje x, en dos puntos. En el punto de coordenadas 0, 0 y en el punto en que la x vale 5 e y vale 0. Y estos datos son los que van a permitir cómo tener que graduar el eje de coordenadas. Es decir, si el máximo valor que toma la x es 5, yo cada 3 cuadraditos tomo una unidad. En esa posición estaría el 5. Y como el eje y, el máximo valor
si razonáis un poquito, como el máximo valor de una parábola que tiene forma convexa es el vértice, recordad que la y en el vértice vale 1,25. Razonando de esta forma, voy a graduar el eje y como tengo en la lámina. Cada dos cuadraditos o cada cuadradito 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. En este caso estaría el 1, 1,2, 1,4 y en esa posición 1,6. Tenemos graduado el eje de coordenadas, conocemos 3 puntos de la parábola que van a permitir representarla con cierta precisión. Pasa por el punto 0, 0. Pasa por el punto 5, 0. Tiene el vértice en el punto de coordenadas 2,5, 1,25. 1, 2, 2,5 estaría en la mitad y 1,25, recordad, cada cuadradito es 0,1, 1, 1,1, 1,2, en esa posición estaría 1,25. Nos llevamos ese valor a esa posición y coordenadas del vértice 2,5 y 1,25. Hemos de darnos cuenta de un detalle. Yo no dispongo de una lámina suficientemente grande, las unidades deberían ser iguales en los dos ejes, pero repito, si dibujo las unidades iguales, se va a ver muy mal la gráfica de la parábola. Razonamientos sencillos. Si este es el vértice de dicha parábola, coordenadas 2,5, 1,25, recordad que pasa por el vértice y es paralelo al eje Y, el llamado eje de simetría. Si queremos ser precisos en el dibujo de la gráfica, podríamos dar algún valor intermedio. Por ejemplo, damos para x1, me lo llevo a la expresión analítica y sustituyo, pero de forma aproximada. Repito, si queréis ser precisos, dais más valores para tener más puntos de la parábola. De forma aproximada vamos a obtener una gráfica de este tipo. Y vuelvo a recordar un detalle importante. Realmente en el salto no salta tanto. Es decir, si de esta posición a esta he dicho que hay una unidad, en esa posición tendría que estar una unidad. Realmente el salto más o menos va a describir una parábola de este tipo, si dibujáis los ejes a escala. Pero yo he preferido graduarlo de esta forma para que se vea con más claridad la forma de la parábola. A la vista de ese gráfico, pues cualquier pregunta es extraordinariamente sencilla. Vamos a recordar las preguntas que nos hacían. Sacamos la lámina del enunciado del problema. Primera pregunta, dibuja la parábola. Tenemos el dibujo de la parábola. Vuelvo a repetir, si las unidades en ambos ejes las hacemos iguales, debe salir una gráfica de este tipo. En ambos casos es convexa. Debemos hallar la altura máxima que alcanza. Varios procedimientos matemáticos, pero cuando el problema es tan sencillito, no es necesario recurrir a las derivadas. Para hallar máximos y mínimos, mediante el estudio de las derivadas se puede calcular. En este caso, es un razonamiento permitido en matemáticas. Toda parábola convexa, advirtiendo que para nosotros convexa es la que tiene esta forma, en su vértice tiene un máximo dicha función. Luego, es evidente que como el vértice tiene de coordenadas 2,5 para la x y 1,25 para la y, recordad que x corresponde la longitud que adquiere en el salto e y la altura que adquiere en el salto. La altura máxima que alcanza es de 1,25 metros. Y tercera pregunta, distancia que alcanzará, pues evidentemente la distancia máxima va a ser en ese punto de corte coordenadas 5, 0. Es decir, 5 metros va a ser la máxima longitud que alcanza en dicho salto. Resumen al contenido del ejercicio. Es un típico problema de examen y tiene una particularidad que hace que sea muy sencillo este tipo de problemas. Normalmente
cuando en un problema se relacionan dos variables, en este caso la longitud del salto y la altura que adquiere, normalmente la expresión matemática que relaciona esas variables normalmente es una función sencillita. Puede ser una función polinómica de segundo grado, puede ser de tercero, podría ser racional, pero si en particular la expresión analítica que relaciona esas variables es de segundo grado, polinomio de segundo grado, sabemos que vamos a obtener una parábola. Y eso facilita extraordinariamente el cálculo de la altura máxima y de la longitud. En toda parábola convexa, el vértice es el máximo de la función. Por el contrario, si la parábola es cóncava, el vértice es el mínimo absoluto de la función. A partir del conocimiento de esos datos y sabiendo hallar dónde corta una función al eje X, la y tiene que valer 0, va a resultar extraordinariamente sencillo. Ejercicio resuelto.